Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva edición de CRA, el sentir del campo y la ciudad, el programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas, la entidad gremial agropecuaria con más presencia y participación dentro del interior de nuestro país. Los invitamos a formar parte y a participar de este nuevo programa de CRA que va a recorrer todo el acontecer productivo de la Argentina. Estos son los temas principales del programa del día de hoy. Conferencia de prensa de Carvap. Perspectivas de la próxima campaña de trigo en la Argentina. Palpitando el Congreso Anual de CRA 2013. Estos temas y muchos más en CRA, el sentir del campo y la ciudad. Ahora vamos a conocer cuál es el balance que dejó la pasada campaña de trigo y vamos a conocer también las perspectivas para la nueva campaña de trigo que va a comenzar en pocos días. La campaña que pasó, la realidad que en materia de producción no ha sido del todo positiva. Se produjo un poco menos que la mitad de lo que es el potencial de Argentina. Se produjeron alrededor de 9.400.000 toneladas de trigo y bueno, y Argentina puede producir tranquilamente 18 millones de toneladas. Lamentablemente, por las políticas que vienen desde el año 2006, que esto termina repercutiendo en los volúmenes de producción y también en los precios que pagan los consumidores. Sabemos que desde aquellos años se prometía un precio estable del pan a los consumidores de 2,50, me acuerdo en ese momento, cuando en cualquier supermercado se conseguía no menos de 4,50 a 5 pesos. Y hoy actualmente seguimos con la misma política, lamentablemente, y los precios por las nubes. Por un sondeo que hicimos hace 2 semanas, si bien es probable que se repita la superficie área o se acomode un poquito para arriba en cuanto a la cantidad de hectáreas sembradas de trigo, eso responde básicamente no a un mejor ánimo o a unas mejores perspectivas de la siembra de trigo y la comercialización, sino responde a un cambio en el área de cebada, dado que el año pasado hubo problemas con la calidad y con la comercialización, y a su vez también algunos rumores de que la Secretaría de Comercio Interior, a través del manejo de los cupos de exportación, podría afectar la comercialización de cebada, con lo cual hay algunos productores que estarían revisando su plan de siembra y llevar parte de esa superficie destinada a cebada al trigo. En lo que es en comercialización, seguimos bajo el mismo sistema, que son los cupos de exportación discrecionales, que no permiten una correcta formación del precio y que por lo tanto los productores siguen recibiendo un precio muy inferior al que deberían recibir. Hoy tendría que estar tranquilamente digamos, lo que sería la campaña esta que se está por comenzar a sembrar, en alrededor de $220, y sabemos que los productores se les está ofreciendo 180, 170 dólares, con lo cual la retención real es bastante más elevada, que el 23%, está por encima del 35%, lo que es muy elevado. Y a su vez también está el riesgo comercial, porque se sabe que hay un cupo de aproximadamente 6 millones de toneladas. Y por el otro lado, la otra cara de la producción de trigo son los consumidores, que siguen pagando precios muy elevados, y como sabemos el trigo incide muy poco en el precio final del pan, incide en menos del 10%, el resto se lo llevan lo que son los alquileres de las panaderías, lo que son los salarios, el precio de la energía, el precio del combustible, que terminan haciendo que los consumidores cada vez paguen más por un producto que debería ser accesible a todos los consumidores. En la nueva Asamblea de Productores, convocada por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, realizada en Río Negro, más de 300 productores participaron para exponer los problemas del sector en la región.
estamos recorriendo, recorrimos el país, hubo 6 o 7 anteriores, la semana que viene vamos a tener una el 15 de mayo en la ciudad en el Valle de Uco, más precisamente en la Consulta, en la provincia de Mendoza, el día 22 en Junín, en provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí se tomará una determinación cómo va a continuar y si va a haber alguna protesta que se va a llevar adelante. Se notó el descontento de la gente, hubo mucha gente preocupada, una mujer, y se lo comenté a muchos colegas tuyos cuando me entrevistaron, una mujer cuando expresaba cuál era la situación, se le caían las lágrimas, y verdaderamente ella decía que hoy los productores de manzana del Valle de Río Negro están cobrando 80 centavos el kilo, los productores cobran 80 centavos, lo que después el consumidor paga en la góndola 12, 15 y en algunos casos más pesos el kilo. Bueno, eso es lo que nosotros vemos en cada una de las economías, lo vimos con el azúcar en Tucumán, lo vimos con el arroz, lo vemos con la leche, lo vemos con muchísimas producciones que tienen prácticamente una nula rentabilidad en cuanto al productor, el que hace la materia prima, y un alto costo en la góndola. Lamentablemente el gobierno no toma razón de eso, lamentablemente el gobierno hace caso omiso, oídos sordos, y sigue sosteniendo un relato que no hay inflación, que los productores tienen una rentabilidad excelente y que Argentina es el mejor de los mundos. Mientras eso anuncia el gobierno, pasa todo lo que pasa. Alta inflación, problemas con el dólar, un dólar ilegal, paralelo, blue, llamémoslo como querramos, que supera los 10 pesos, costos que crecen día a día y no se toma ninguna medida. Esperemos que el gobierno se dé cuenta, recapacite y cambie esto que para ellos es el modelo ideal y se dé cuenta que el modelo pasa por otro lado. Hay que mirar lo que hace Uruguay, lo que hace Brasil, lo que hacen países que en economía son lógicos y racionales. Sobre devaluación, sobre lo que tiene que ver con el dólar oficial y paralelo, la inflación que tanto nos preocupa. De estos temas dialogamos con el economista Tomás Bulatti. Los mercados de los commodities y de alimentos son mercados que en general están regulados en la mayoría de los países. O sea, tampoco el que diga, no, acá tiene que estar todo libre. Pará. Los mercados de alimentos son mercados regulados todos. Necesitan negociaciones, estuvo siempre excluido y sigue excluido de la Organización Mundial de Comercio de Alimentos, o sea, no seamos ingenuos. Lo que digo es que la política que ha llevado adelante este gobierno es nefasta, es cómo producir cada vez menos. No es cómo producir más, cómo hacerlo racional, cómo negociar con nuestros países y aprovechar las oportunidades. Lo que yo veo que es una pésima política, en realidad económica ya general y agropecuaria que tiene más años. Argentina podría tener un potencial fenomenal y debería estar desarrollando mucho más el interior. Sinceramente lo lamento, pero básicamente es por prejuicios, por ignorancia y por una visión muy de corto plazo de la caja. Esos tres componentes son terribles. ¿Y qué modelo ves aquí en el Mercosur, en Latinoamérica? ¿Qué modelo económico de qué país te parece que es mucho más viable que el nuestro hoy por hoy? No, y por hoy te diría que casi todo lo de Latinoamérica, digamos, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, aún parte Paraguay, que yo son mucho más interesantes que la Argentina. Digo, todos esos países están creciendo mucho más. Perú va a crecer 6% este año, Chile 5%, Colombia 4%, Bolivia va a crecer 5%, Paraguay crecerá 8 o 9%, Uruguay crece 4%, hasta Brasil va a crecer 2,5%, y Argentina quizás no crece nada. Entonces, yo te pido, cualquier otro que mires, miralo un poquito más. Brasil es una gran referencia, pero Brasil es nuestro competidor. Yo miraría más otros países de América Latina, ¿no? Más interesantes. Como decías, Brasil competidor y a la vez aliado. ¿Cómo se puede trabajar económicamente con un país tan grande al lado, que a veces, bueno, son las dos patas, aliado y competidor? Tenés que hacerlo con mucha inteligencia, negociando bien con ellos y entendiendo que lo que tenemos que hacernos es complementarlos en alguna manera para conquistar el mundo y no complementarnos para cerrarnos al mundo. Brasil tiene una tendencia natural a cerrarse al mundo. Le abre pero se cierra. Argentina debería abrirse más y forzar a Brasil a que se abra más. Argentina gana mucho más ahora abriéndose que no cerrándose. Pero bueno, no es la lógica en la que estamos. Brasil es un aliado natural, es un buen aliado en muchos mercados, pero con el sector agropecuario es nuestro competidor. Entonces tenemos que ser inteligentes al respecto.
La producción nacional de ciruela seca se destina en un 80% al mercado internacional. Principalmente la producción está en Mendoza, siendo el principal comprador Brasil. Con alto contenido de azúcares, es un excelente alimento, favorece el funcionamiento intestinal y su efecto de barrido sobre los dientes contribuiría a prevenir las caries dentales. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, CARVAP, brindó una conferencia de prensa para presentar una propuesta sobre política agropecuaria y agroindustrial para una Argentina representativa, con reglas de juego estables que alienten la inversión y la incorporación de tecnología. Con esta presentación lo que queremos hacer es poner en un foco la preocupación del sector para con la sociedad en sí, en su conjunto, y a su vez ir diferenciando los problemas de distintas zonas climatológicas y edafológicas que tiene la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Pero esto se puede extrapolar al país. Nosotros lo hacemos porque es lo que conocemos y es lo que necesitamos transmitir. Esta propuesta nuestra es a nivel país. Nosotros decimos que hay que diferenciar zonas, y hay que diferenciar zonas dentro de la provincia y dentro del país, porque es totalmente diferente las necesidades de cada lugar y de cada zona, como así también son las diferencias de explotaciones y la parte económica que cada una de ellas lleva. La presentación realmente se viene haciendo de hace tiempo, con la colaboración de Juan Linares y Arturo Navarro. Esto es un trabajo que se ha ido elaborando y bueno, CARVAP no solamente apuesta al sector agropecuario, sino a la comunidad integrándola, y bueno, esto quiere que sea reflejado en los políticos, realmente presentándosela a los diferentes partidos para que lo tengan en cuenta, lo consideren y bueno, empezar quizás un debate o una ida y venida entre los productores y el arco político oficialista y opositor. La propuesta de CARVAP está dada directamente por la idea nuestra de, además de no hacerlo de manera coyuntural, la presentación de este documento habla para un país de 15 o 20 años, habla de un marco de desarrollo, como el marco de desarrollo que han tenido los países limítrofes de características similares a nosotros. Entonces, cuando uno ve la expansión con 4 o 5 puntos básicos de los países limítrofes nuestros, dice, bueno, Argentina puede hacer esto. Para hacer esto tenemos que tener un marco institucional firme, con división de poderes y con libertad en la justicia, básicamente principio básico de todo esto. Libertad en los mercados, desarrollo en el interior y federalismo propio en la distribución de recursos. Eso básicamente es lo que nosotros entendemos que se va a dar al futuro. ¿Usted me dice esto es un documento crítico? No. Es un documento de aporte hacia el futuro de elementos claros que han como experiencia ha sido utilizado a lo largo y a lo ancho de la historia del mundo y que hoy en día países limítrofes de características similares a nuestro han sido exitosos en ese sentido. Esto es una propuesta dinámica, no es que nos cerremos en esto, hacemos una propuesta como un marco para un entendimiento y para política futuro. En esto básicamente está también la impronta que puedan tener las otras entidades o cualquier otro tipo de profesional que se sienta interesado. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta medida, a esta propuesta que lanzó el gobierno de fideicomiso para la campaña de trigo, para la producción de trigo? ¿Qué opinión le merece? Yo a veces cuando uno lo consulta sobre este tipo de cuestiones dice, puede ser que esté mejor que antes o peor que antes. Yo digo que no sabemos si esto mejora o no mejora, y ese es el gran problema. En realidad, nadie puede ver certeza en algo que me van a sacar para después devolvérmelo. Entonces la idea, hasta de un chico, sería, ¿para qué me lo sacás? O sea, esto ya tuvo una experiencia en el pasado y lamentablemente la devolución en el trigo no se dio. Entonces, volver a este mismo mecanismo, creando un fideicomiso para supuestamente dar una transferencia, ese fideicomiso poner la plata en el Banco Nación, es una situación que no trae certeza al productor. La certeza está dada en la libertad de mercado. La certeza está en la idea de que se va a poder exportar el trigo. Eso da certeza en la inversión al productor. El productor en estos últimos años no ha sembrado, y en la última siembra ha sido menor de los últimos 111 años de la historia argentina, ha sido porque cada vez que iba a comercializar en la época pasada, directamente tenía un precio, un mercado cerrado y un precio manejado internamente por la molinería. Si esto vuelve a darse y las condiciones nada dicen, ¿por qué? Porque la subsistencia de los ROE, ¿qué hace? Hace de que todavía exista la discrecionalidad del gobierno o del funcionario de turno del gobierno, decir se puede o no se puede exportar trigo. Entonces volvemos a un esquema similar. No es en sí la devolución, la certeza se da con el quite de retenciones y básicamente con la
evitar las distorsiones del mercado, con un mercado abierto de exportación como fue toda la vida. Se viene el Congreso CRA 2013 en Potrero de los Funes, San Luis, el 7 y 8 de junio que vienen. Dialogamos con uno de los principales oradores, el consultor político Jorge Giacobbe. Me parece que este es un gobierno que se ha puesto viejo en los términos en los cuales, digamos, para ponerlo en términos de fácil comprensión, como lo que me pasa a mí los domingos cuando me siento a la mesa de mi familia grande y mis hijos me advierten que la historia que estoy contando en ese momento se la conté 15 veces, ¿no? Cuando uno habla mucho más de su pasado que de su futuro, está viejo. Y este gobierno lo único que está pidiendo permanentemente es que le aplaudamos cosas que ya fueron hechas, que la Corte Suprema, que el subsidio por hijo, que los 5 millones de empleados, que la integración continental, pero no hay una sola idea para mañana. Precisamente la clave de lo viejo es que no hay ideas de mañana porque está la conciencia del final. Y de cara a las elecciones de octubre, ¿usted ve viable alguna posibilidad de que haya reelección de la presidenta? ¿Es el único objetivo del gobierno? No, no es un objetivo del gobierno ni es un objetivo de la presidenta, ¿no? No va a haber reelección, no va a haber victoria. Acabamos de presentar una encuesta en Provincia de Buenos Aires que anuncia un escenario electoral absolutamente desfavorable para el gobierno. Ya estaba fuera de discusión que perdía en la capital, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. No me parece. Me parece que el gobierno está pensando en su retirada, no en otra cosa. Ahora es cierto que falta mucho tiempo y esa es la complejidad. Faltan 2 años y medio. Se van quedando sin herramientas como para controlar el poder. Estamos en una situación de extrema fragilidad para el gobierno. Y como dice el gobierno nacional o con los medios oficialistas, la oposición está deshilachada ante estas próximas elecciones. ¿Quién ve que puede asomar como un partido político representativo de la gente? Bueno, ahí pasa una cosa muy interesante desde el punto de vista de que analizamos nosotros. Es cierto que la oposición no tiene gente acreditada. Ahora, el gobierno responde que tiene un solo candidato, que es Cristina. El gobierno reparte en estos últimos años alrededor del 45% del PBI en gasto público. Gasto de nación más provincias más municipios, 45% del PBI, que es una situación comparable a la Alemania de la Segunda Guerra. El menemismo repartía el 30%. La pregunta es, ¿por qué repartiendo 45% del PBI en gasto público no tiene 20 candidatos acreditados? El gobierno tiene uno solo. Y la conclusión, desde nuestra óptica, es que Argentina se ha quedado sin clase dirigente. Por suerte, porque la muerte de una clase dirigente augura el nacimiento de una nueva clase dirigente. No hay ninguna forma de que nazca algo nuevo si no muere lo anterior. De modo tal que me parece que estamos en el proceso de una cosa absolutamente novedosa y endorfínica y positiva para la Argentina, que es que una generación mucho mejor que la nuestra nos reemplace en todo sentido, en las empresas, en los sindicatos, en la política. La nuestra es la generación que transformó una Argentina de 75% de clase media en 60% de pobres. Quiere decir, nuestro mérito es suficiente, ya está a la vista, ¿no? Y me parece excelente que la sociedad argentina haya tomado la decisión de cancelar las preeminencias, los valores, los respetos que le tuvo alguna vez a su clase dirigente. Ahora, es cierto que ese interregno entre la muerte de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo genera un pasillo que no sabemos qué tan largo sea, porque no estamos acostumbrados a vivir sin líderes. ¿Cree realmente que este es uno de los gobiernos más corruptos de la democracia? Sí, creo que este es uno de los gobiernos, quizá el más corrupto de la democracia. Y me consta que están pasando cosas. 1,5 millones de personas estuvieron en la calle hace muy poquitos días gritándole ladrones al gobierno.
Si eso significa que no pasa nada, digamos, estoy mirando otra película, eso, ¿no? Mire, en los últimos 40 años, en la Argentina, desde la llegada de Perón hasta aquí, ha habido 11 manifestaciones de más de 1 millón de personas en la calle. Y las 3 últimas de esas 11 se produjeron en los últimos 7 meses. Está pasando algo muy importante, que es que la sociedad le está perdiendo miedo al poder. En los países donde la sociedad no le teme al poder, se respira civilización. En los países donde las sociedades le temen al poder, se respira feudalismo. Congreso CRA 2013. El país que conocemos, la república que pretendemos. 7 y 8 de junio, Caja de los Trevejos, Hotel Internacional Potrero de los Funes, San Luis, Argentina, en el marco del 70º aniversario de CRA. Informes e inscripción www.congresocra2013.org. Convoca Confederaciones Rurales Argentinas. Organiza Cartes. Anfitrionas, entidades de base de la provincia de San Luis. Bueno, hemos llegado al final de una nueva edición de CRA, El Sentir de Campo en la Ciudad, del programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas. Esperamos que hayan sido de su agrado las notas que les presentamos. Les recordamos que pueden seguir toda la actualidad informativa de Confederaciones Rurales Argentinas a través de la página, que es www.cra.org.ar, o a través de las redes sociales, en Facebook en Confederaciones Rurales Argentinas Prensa y en Twitter en @CRAPrensa. Si Dios quiere, nos volvemos a ver la semana que viene y muy buena semana productiva para todos.